La iglesia de San Bartolomé se construyó después de la fundación de la villa, pues los restos arquitectónicos más antiguos datan de finales del siglo XV o comienzos del siglo XVI. Se cree que los muros exteriores de la iglesia formaban parte de la primitiva muralla que delimitaba el tamaño de la villa en su origen. En sus inicios, esta servía también como cementerio para los vecinos del municipio. Desde entonces, la iglesia ha ido sufriendo diversas modificaciones debido a remodelaciones o daños sufridos hasta otorgarle el aspecto actual. La iglesia, de tamaño mediano, consta de una nave de 5 tramos. El techo es de bóvedas de crucería y las capillas de los estribos se cubren con cañones apuntados. En cuanto a la torre, observamos 3 cuerpos bien diferenciados por una placa lisa. El cuerpo bajo es para el pórtico, de 3 arcos de medio punto, y que generan un espacio cubierto por vigas de madera. El porche es uno de los elementos más interesantes de la edificación, también de 3 arcos de medio punto. Los suelos de los pórticos están cubiertos con cantos de río. El retablo principal sufrió su última remodelación después de las riadas de 1983, cuando tuvo que ser prácticamente repintado por completo. Cabe destacar la imagen del propio patrón San Bartolomé, de estilo románico. Además del retablo, cabe destacar también la imagen del Cristo crucificado bajo el coro, obra del primer cuarto del siglo XVI. Todas estas características lo convierten en un edificio profundamente transformado que, si bien conserva algunos retazos de épocas anteriores, es fundamentalmente contemporáneo.